Bienvenidos de vuelta, residentes de Plotoria. La historia de hoy fue una de sus sugerencias. Y, sinceramente, esta vez ustedes nos trajeron una clase especial de amenaza. Así que recuéstense, tomen algo para picar y pónganse cómodos, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia tan caótica como divertida. Comencemos. Dos hombres estaban de pie frente a una extensión de campos abiertos y 4 pequeñas mascotas los seguían detrás. El nombre del protagonista era Suokim. Miró la tierra, miró las herramientas, miró el espacio frente a él, y solo vio una cosa. Oportunidad. En el momento en que plantaron su bandera ahí, las pequeñas mascotas casi perdieron la cabeza de la emoción. Revolotearon por el campo como si acabaran de presenciar la fundación de un nuevo reino. En su mente, él todavía se conocía como Suokim, pero en este mundo, su nombre se había convertido en Noir Frontera. Y esta era la historia de cómo un estudiante promedio de ingeniería civil agarró una pala, mejoró una tierra estéril, construyó estructuras y terminó poniendo un mundo entero patas arriba. Miró a su alrededor con un entusiasmo febril y llamó a Javier. Y él respondió, como siempre, con un tranquilo sí, maestro. Su abrió los brazos hacia la tierra y declaró que todo eso era dinero. Javier lo miró fijamente y preguntó si por fin había perdido la cabeza. Unos años antes, nada de esto se veía ni remotamente prometedor. En ese entonces, Su había sido golpeado de repente por un mensaje del sistema informándole que había sido elegido para recibir un deseo aleatorio concedido por el Absoluto. Esa cosa lo felicitó con un entusiasmo absurdo, aplaudió como si estuviera presentando una entrega de premios barata, y luego anunció que se había convertido en un personaje dentro de El Caballero de Sangre y Hierro. Mientras yacía en el suelo escuchando todo eso, su cerebro luchaba por ponerse al día. Entonces el título se le quedó grabado. El Caballero de Sangre y Hierro. Había leído ese libro la noche anterior. El sistema le deseó alegremente buena suerte y le dijo que había obtenido una oportunidad rara. Su, como era de esperarse, estaba mucho menos emocionado. ¿Estaba en otro mundo? Se preguntó qué deseo podría haber pedido para merecer esto. Ni siquiera había estado bebiendo, tampoco había hecho una súplica dramática a los cielos. Entonces, ¿por qué había despertado en otro mundo boca abajo en un camino de tierra como si fuera equipaje desechado? Mientras intentaba levantarse, se estremeció con violencia y murmuró que hacía un frío terrible. Sus labios también se sentían extraños. Antes de que pudiera siquiera quejarse como se debía, el sistema le lanzó otra alerta de salud y le informó que su mandíbula se había salido del lugar porque había dormido en el suelo. Ya estaba molesto por las alertas constantes que aparecían, así que apartó de un golpe a una pobre alerta. Hizo una mueca y se agarró la cara. En ese momento, entendió la situación básica. Había poseído a alguien en esta historia. La única pregunta que quedaba era quién. Así que, mientras forzaba su mandíbula a volver a su sitio y se preguntaba qué clase de personaje vivía en medio de la nada, dormía al borde del camino y despertaba con la cara medio destrozada. Entonces alguien lo llamó desde atrás. Javier se acercó y dijo que lo había estado buscando por todas partes. Le dijo que regresara a la mansión de inmediato. En ese preciso momento, el sistema identificó a Javier como Javier Asran, el protagonista de El Caballero de Sangre y Hierro. Su se quedó helado. Javier se veía exactamente como lo había imaginado en la novela. Y entonces lo entendió. Javier lo había llamado Noir Frontera. Eso significaba que la verdad era aún peor de lo que había temido. No había poseído al protagonista. Había poseído a Noir Frontera, el hijo mayor del Barón Frontera. Un desastre alcohólico. Una vergüenza violenta. Un gamberro descarado que existía en la historia principalmente para hundirse cada vez más y morir de forma inútil. Mientras tanto, Javier, el hombre que estaba justo frente a él, era el verdadero protagonista de la novela. El caballero desconocido que algún día se alzaría como un espadachín legendario. El chico de cabello blanco mencionó que había llamado su nombre y, con un nivel de honestidad casual que de alguna manera resultaba todavía más insultante, dijo que, aunque la gente pudiera describir a Lloyd como un gamberro, él personalmente nunca se lo había dicho en la cara. Pensó que al menos Lloyd se conocía bien a sí mismo.
El sistema notó rápidamente que Javier parecía estar de buen humor. Pero solo le dijo al sistema que se callara. Luego regresaron a la mansión. Dentro, Javier encendió el brasero y preguntó si Joy tenía idea de cómo había terminado en ese estado tan lamentable. Empezó a explicar lo que había pasado antes. Había empezado a beber en la tarde, se había emborrachado por completo, había destrozado los muebles de la taberna y luego se había desmayado en el camino de regreso a casa. En otras palabras, había sido una noche perfectamente normal de Lord Frontero. Javier añadió que el varón se había preocupado lo suficiente como para enviarlo a buscarlo, porque a pesar de todos sus defectos, Joy seguía siendo su hijo. Y si hubiera muerto en el camino con la mandíbula colgando, su padre habría quedado destrozado. Joy pensó de inmediato que Javier tenía un talento extraordinario para clavar cuchillos en sus palabras mientras sonaba perfectamente respetuoso. Todavía temblando de frío, se envolvió en una manta y pensó con amargura que lo que este mundo realmente necesitaba era calefacción por suelo hondón. Luego se detuvo y se recordó a sí mismo que esto era una novela de fantasía medieval, no la Corea moderna. El chico de cabello blanco le dijo que descansara y dijo que al día siguiente le informaría al varón lo que había pasado. Joy preguntó si de verdad tenía que hacer eso. Pero Javier dijo que sí. Y Joy decidió que Javier era desesperadamente estirado. Pero antes de que pudiera irse, el protagonista lo llamó. De repente, preguntó si su familia estaba profundamente endeudada. Javier se detuvo, claramente encontrando extraño el comentario, luego abrió la puerta y salió sin responder. Dejado solo, Joy se quedó ahí pensando en todo lo que sabía. La noche anterior, de vuelta en su estrecha pensión en Corea, había terminado el capítulo final de la novela. Así que sabía exactamente lo que iba a pasarle a Lord Frontero. Primero, el varón y la baronesa caerían víctimas de un estafador malvado. Perderían sus tierras, su riqueza y todo lo demás. Luego pondrían fin a sus vidas. Después de eso, Lord Frontero se convertiría en mendigo, bebería hasta perderse por completo. Luego, de repente, tosería sangre y moriría miserablemente. En otras palabras, incluso después de cruzar a otro mundo y terminar en el cuerpo de un noble, de alguna forma todavía había heredado una vida que iba directo a la pobreza, la desesperación y una muerte patética. Igual que su vida en Corea. Con amargura, se preguntó qué clase de ser era el absoluto y qué clase de deseo aleatorio podía haberlo metido en un recipiente tan condenado. Algún tiempo después, el pueblo estaba en calma. Dentro de la mansión, la madre de Joy, Marbella Frontera, vino a verlo y preguntó si había vuelto a destrozar cosas en la taberna la noche anterior. Pero en su mente, lo negó y como desde la noche anterior todavía seguía en su antigua vida, solo había estado leyendo un libro. Entonces ella le suplicó que fuera a la taberna a disculparse. Rápidamente se dio cuenta de que el antiguo Joy casi con toda seguridad había causado un desastre, así que tras una breve pausa aceptó arreglarlo y dijo que él se encargaría. El sistema le informó de inmediato que las dos personas frente a él estaban extremadamente confundidas por esa respuesta. Pero Joy se ofendió y se preguntó si al menos alguien en este mundo podía darle un poquito de crédito. Fuera de la mansión, se dirigió hacia el pueblo con Javier siguiéndolo. La reacción de los aldeanos fue brutal. Un hombre que estaba cargando alimento para vacas en un carro vio a Joy, entró en pánico, se escondió detrás del carro y prácticamente salió huyendo. Notó de inmediato ese comportamiento extraño. Otros aldeanos también se pusieron visiblemente tensos o retrocedieron cuando lo vieron acercarse. En una casa, un niño se asomó por la ventana para mirarlos, solo para que su padre corriera, lo apartara de ahí y le advirtiera que no hiciera contacto visual antes de cerrar la ventana de golpe. El sistema anunció con calma que los aldeanos lo detestaban por completo. Su miró a su alrededor el miedo y dijo que sí, eso lo entendía bastante bien. Le preguntó a Javier por qué seguía siguiéndolo. Javier respondió que el varón le había ordenado escoltarlo para que el desastre de ayer no se repitiera. Joy preguntó por qué era necesario escoltarlo. Entonces el chico de cabello blanco aclaró con calma que la escolta difícilmente era por el bien de Joy. Era por el de los aldeanos. Él estaba ahí para protegerlos de él. Esa respuesta significaba que Joy era básicamente un mafioso. Aún así, también entendió el problema más grande.
Lo primero que necesitaba hacer era deshacerse de su imagen de escoria total. Si la familia caía y más adelante él terminaba como mendigo, al menos quería que los aldeanos estuvieran dispuestos a darle comida en lugar de celebrar que se muriera de hambre. Mejor aún, si de alguna manera podía resolver primero el problema de la deuda, entonces tal vez podría vivir tranquilamente como el heredero de un varón de campo y disfrutar esa dulce y cómoda vejez que nunca tuvo en Corea. Así que revisó el sistema buscando una habilidad tramposa. Y había una. Más o menos. El sistema le mostró sus habilidades. Una era escoria humana, una habilidad pasiva que hacía que la gente frunciera el ceño instintivamente a su alrededor. La otra era borracho pendenciero, que lo convertía en una molestia absoluta cuando se activaba. Joyd miró la pantalla incrédulo. Eso no era un conjunto de poderes. Era un historial criminal con descripciones emergentes. Mientras todavía estaba echando humo por eso, Javier de repente preguntó a dónde creía que iba. Nuestro chico había olvidado por completo que él seguía ahí. Entonces, Javier señaló que la taberna estaba en la otra dirección y le recordó que había prometido disculparse. Joyd negó rápidamente que hubiera estado desviándose y afirmó que solo había estado pensando. Al notar su comportamiento extraño, Javier miró intensamente a su amo. Pero eso hizo sentir incómodo al protagonista y preguntó qué pasaba. Javier dijo que no era nada y lo invitó a abrir la puerta. Así que Joyd se volvió y empujó la puerta, pidiendo disculpas al entrar en la taberna. Pero en el instante en que entró, Javier se dio cuenta de que la situación era peor de lo que había imaginado. Su amo era casi como una persona completamente distinta a la de antes. Mientras tanto, adentro, el lugar estaba destrozado. Muebles rotos, decoraciones dañadas y un ambiente tan tenso que el dueño de la taberna parecía estar preparándose para recibir un golpe físico solo porque Joyd había entrado en la sala. Nuestro chico se sentó, bajó la cabeza y se disculpó, admitiendo que lo que había pasado la noche anterior había sido culpa suya. El sistema le notificó que el dueño de la taberna había entrado en un estado de alerta extremadamente alto. El pobre hombre empezó a temblar y le rogó al joven amo Lloyd que no hiciera eso. Lo cual, de alguna manera, empeoró toda la situación. Así que esta vez intentó sonar un poco más rudo y un poco más natural como Joyd, murmurando que suponía que lo sentía. El sistema le informó de inmediato que la disculpa no sonaba sincera. Pero se preguntó en silencio qué era exactamente lo que quería de él. Ninguno de los dos enfoques funcionaba. El dueño, todavía aterrado y retorciéndose nervioso, dijo que estaba bien. Obviamente no estaba bien, pero Joyd no tenía un mejor movimiento, así que simplemente se levantó y se fue. Una vez que estuvieron afuera, el protagonista señaló que incluso después de disculparse, el dueño de la taberna no había parecido ni remotamente feliz. Javier respondió que eso era de esperarse. Joyd había destruido todo la noche anterior. Las mesas, las sillas y las decoraciones habían sido compradas con el dinero ganado con esfuerzo por el dueño de la taberna. A menos que se le compensara, no había razón para que se sintiera mejor. Pero en la mente de nuestro chico, se preguntaba cómo demonios se suponía que iban a compensarlo cuando tenían tanta deuda. Era tan difícil ponerse del lado bueno de los aldeanos. Entonces, ¿cómo podía cambiar eso? Entonces Javier añadió otro dato. La madre del dueño había estado enferma desde el frío de finales de invierno. Tomando eso en cuenta, y también el comportamiento de Joyd, dijo que solo podía imaginar lo dura que se había vuelto la vida para él. Joyd miró de nuevo hacia la taberna y notó lo frío que todavía se sentía adentro. Una sola chimenea no era ni de cerca suficiente para calentar todo el edificio. Una persona mayor nunca aguantaría ese tipo de frío por mucho tiempo. Y en ese instante, la idea tomó forma. No había suelo sondol en este mundo. Ni pisos calefaccionados. Ni calefacción por suelo radiante. Nada. Si construía uno aquí, se vendería. El Lloyd Francharo original nunca habría podido pensar en algo así. Pero So Kim sí podía, sin duda. Había estudiado ingeniería civil. Había imaginado estructuras como esta en la universidad. Había trabajado como ingeniero militar durante su servicio. Incluso había construido una casa entera por sí mismo.
También había pasado días y largas noches dejándose la piel en obras de construcción en Corea. Comparado con todo eso, hacer una habitación calefaccionada en un mundo de fantasía medieval no era imposible. Era prácticamente dinero gratis. Apretó el puño y le dijo a Javier que iban a volver a la taberna. Pero el chico de cabello blanco preguntó, ¿y exactamente por qué? Así que Joy se giró, lo miró y dijo que iban a conseguir su primer encargo. Fue entonces cuando el sistema anunció de repente que su verdadero viaje había comenzado y activó el sistema de RP. RP significaba puntos de relación. Podía ganarlos mejorando sus relaciones con personajes clave. En ese momento, tenía 0. Joy miró la ventana del sistema y se preguntó si RP era básicamente puntos de experiencia con otro nombre. No había mucha explicación aparte del hecho de que necesitaba mejorar relaciones para ganarlos. Entonces vio el índice de aprobación de Javier. -30. Joy hizo una mueca. Eso no era bajo. Eso estaba bajo tierra. Aún así, decidió que bien podía intentar algo fácil. Así que llamó a Javier y elogió su buena apariencia. El sistema anunció de inmediato que estaba intentando comprar el favor de Javier. Pero en lugar de eso, la aprobación de Javier bajó en 1. A -31. Nuestro chico miró la pantalla incrédulo. No solo la puntuación había bajado, sino que además el espectador de este video probablemente tampoco estaba suscrito. Así que preguntó por qué pasaba eso. Pero luego decidió dejar ese problema a un lado antes de hacer accidentalmente que el espectador o Javier lo odiaran lo suficiente como para crear una pelea de jefe anticipada en la historia. Cuando regresaron a la taberna, el protagonista declaró abruptamente que el dueño sería el comprador y él sería el encargado de la construcción. Escribió un contrato y se lo entregó al dueño. Explicó que todos los costos de construcción se descontarían de los daños que había causado, así que el dueño solo necesitaba firmar. El sistema le notificó que el dueño lo estaba mirando con una sospecha absoluta. Otro mensaje dijo que el dueño de la taberna había activado efectivamente una habilidad llamada Corazón de Muro de Piedra. El hombre no tenía confianza alguna. Joy se dio cuenta de que su gran plan estaba a punto de morir antes de empezar, así que a regañadientes se apoyó en su reputación actual y empezó a usar su imagen de buscapleitos. Sonrió como un rufián y animó al dueño a confiar en él, ya que se verían mucho de ahora en adelante. El dueño, ya fuera por miedo o resignación, firmó el contrato. Joy pensó por un segundo que había funcionado. Entonces el sistema le dijo que todavía era considerado basura absoluta. Se preguntó qué más tenía que hacer un hombre en este mundo para ganarse un poco de confianza. Aún así, ya tenía su primer encargo. Doblando el contrato, lo deslizó rápidamente dentro del bolsillo de su abrigo. Riéndose como un maníaco, añadió que el dueño de la taberna había tomado la decisión correcta y prometió no decepcionarlo. Luego salió de la taberna sonriendo como un hombre que acababa de lanzar una startup de construcción en una aldea. Una vez que estuvieron afuera, empezó a pensar en cómo haría la obra. Si iba a hacer una habitación cálida y acogedora, no necesitaba obsesionarse con medidas perfectas como lo haría en un proyecto urbano completo. Pero Javier interrumpió sus pensamientos y lo llamó. Cuando Loal preguntó qué quería, el chico de cabello blanco dijo claramente lo que cualquiera con sentido común habría dicho. Joy básicamente había amenazado al dueño de la taberna para obligarlo a firmar. ¿Solo estaba encontrando nuevas formas de causar problemas? Joy se volvió hacia él y se lanzó a una conferencia sobre la distorsión cognitiva. Explicó que cuando alguien asumía que una persona actuaría de cierta manera solo por sus acciones pasadas, eso era un tipo de pensamiento distorsionado arraigado en el prejuicio y la negatividad. Javier respondió que eso no era prejuicio. Era experiencia y estadísticas. Joy contraatacó de inmediato diciendo que la experiencia y las estadísticas seguían basándose en el pasado. Mientras hablaba, el chico de cabello blanco se maravillaba en silencio de lo fluido que sonaba de repente, como si este cuerpo hubiera desbloqueado un talento oculto. Luego se puso manos a la obra y declaró que haría sonreír al dueño de la taberna y a su madre. Y que esas sonrisas se convertirían en la base de su forma de ganar dinero. Con esa visión noble y profundamente capitalista en mente, empezó a cavar. En su cabeza, todo el proceso de construcción se desplegó con claridad.
Sacaría la tierra, se la llevaría, la apisonaría. Usaría madera del almacén del varón para construir una estructura tradicional. Usaría arcilla del río para completar las paredes. Y el resultado sería una casa pequeña y eficiente con suelo calefaccionado. En su imaginación, todo se veía impresionante. En la realidad, su nuevo cuerpo era débil como el papel. No fue capaz de terminarlo antes de desplomarse en el suelo por agotamiento. Javier lo miró desde arriba y comentó con sequedad que no le había tomado mucho tiempo. Lloyd, sin embargo, ofendido, lo corrigió diciendo que sí le había tomado una semana. El chico de cabello blanco pensó que su amo de verdad estaba construyendo algo. ¿Pero dónde había aprendido todo eso? ¿De verdad el gamberro Lloyd Frontiero iba a cumplir su contrato con el dueño de la taberna? Lloyd yacía ahí, temblando y adolorido. Pero no había tiempo para descansar, tenía que seguir trabajando. Así que se levantó a rastras de todos modos y agarró un hacha para partir troncos. Le fue con el hacha casi igual de bien que con la pala. Entonces Javier intervino, tomó el hacha y preguntó exactamente qué necesitaba que hiciera. Nuestro chico explicó que necesitaba piezas delgadas de madera de unas 2 palmas de alto, 1 palma de ancho y 1 dedo de grosor, mostrando las medidas con sus propias manos. Javier tomó el tronco, lo lanzó al aire, lo partió y lo cortó a las dimensiones correctas con una facilidad absurda. Lloyd observó maravillado. Y pensó que eso era exactamente lo que uno debía esperar de un hombre que iba camino a convertirse en un maestro espadachín. Naturalmente, decidió que la respuesta apropiada era darle más trabajo a Javier. Se acercó, le dio una palmada en el hombro y dijo con total naturalidad que, cuando terminara con eso, también debería ayudar con la excavación. Javier se quedó internamente en shock al ver que, en lugar de gratitud, había sido recompensado con trabajo adicional. El sistema señaló que Javier se arrepentía un poco más de sus decisiones de vida. Lloyd lo sabía perfectamente. La razón por la que Javier estaba ayudando era porque tenía curiosidad por ver cómo terminaría todo esto. Así que le preguntó a Javier si sabía cómo podían terminar el trabajo más rápido. Sin dejarlo responder, Zo respondió su propia pregunta. Era trabajando juntos. Javier concluyó que su amo no estaba equivocado. Pero también sabía que su personalidad solo había cambiado drásticamente desde hacía unos pocos días. Y ese pasado hacía que confiar en él fuera casi imposible. Así que entendió que solo si se apresuraba y lo ayudaba, podría ver el final de toda esta saga. Por eso, los dos siguieron cavando y construyendo, ambos empapados en sudor por el trabajo. Cuando la construcción por fin estuvo terminada, Lloyd se emocionó visiblemente y declaró que estaba completa. Por fin habían terminado. Entonces talló varios símbolos extraños en un trozo de madera. Javier miró la tabla y preguntó si eso eran letras. Lloyd dijo con orgullo que sí y explicó que era el logo de su marca. Javier preguntó qué era un logo. Lloyd respondió vagamente que era una cosa, lo cual no explicó absolutamente nada. Luego le dijo que lo acompañara y lo descubriría. Y aún así Javier seguía sospechando. Dentro de la taberna, encendieron el brasero y esperaron. La madre del dueño de la taberna se acostó sobre el suelo caliente y de inmediato se relajó con un deleite visible. Dijo que se sentía maravilloso. El dueño de la taberna miró incrédulo y preguntó cómo podía ser tan bueno. Lloyd, observando sus reacciones, pensó que esto debía parecer casi milagroso en un mundo que nunca había visto un suelo calefaccionado. Para él era ingeniería. Para ellos era magia bajo las tablas del piso. El dueño agradeció al protagonista y dijo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que había visto sonreír así a su madre. Javier observó en shock. Lloyd había dicho que los haría sonreír, y lo había hecho. Se descubrió pensando en lo extraño que se había vuelto Lloyd. Su forma de hablar había cambiado. Sus hábitos habían cambiado. Ahora trabajaba duro. Cumplía sus promesas. Y lo más inquietante de todo, parecía estar haciendo cosas que realmente ayudaban a la gente. Y para hacerlo sonreír. Entonces el sistema informó a Zo que el índice de aprobación de Javier había aumentado en 2 puntos, llevándolo a menos 29, y que había ganado 36 RP por mejorar ligeramente su relación con un personaje clave.
Joyd miró la pantalla de estado y no pudo evitar sonreír. Prácticamente leyó en voz alta los pensamientos de Javier. Bromeó diciendo que el chico de cabello blanco debía estar pensando que al final no era basura total. Javier lo negó por principio. Pero nuestro chico sabía que tenía razón. En cuanto al proyecto en sí, Joyd sabía que había tenido pérdidas. Solo la madera se había comido la ganancia. Pero no le importaba. Esta casa no estaba destinada a hacer dinero. Estaba destinada a mostrarle a la gente lo que era posible. Era una casa modelo. Y funcionaba perfectamente. Unos días después, los aldeanos empezaron a hacer filas solo para inspeccionar la casa y pedir una propia. Uno admiró el calor y dijo que había pensado que se iba a derretir adentro. Otro no podía creer que pudiera hacer tanto calor en el interior. Joyd entró de inmediato en modo vendedor. Les dijo que la habitación era cálida y maravillosa y que seguro querían algo así en sus propias casas. Entonces les presentó las opciones. El estilo A era un anexo construido en el patio. El estilo B era una remodelación de su casa actual. Si pedían ambos, les daría un 10% de descuento en la construcción. El sistema le notificó que los aldeanos todavía no confiaban en él. Y uno de ellos se negó con desgana. Joyd intentó usar una vez más su versión de gamberro y repitió sus palabras de la última vez, diciendo que debían confiar el uno en el otro ya que se verían con frecuencia. El aldeano bajó la cabeza y escuchó como un hombre que escucha a un lobo ofrecer un servicio de niñera. Mientras tanto, nuestro chico señaló que a ese precio prácticamente estaba regalando la casa. Fue entonces cuando apareció el padre de Joyd, Arcos Frontera, y llamó a su hijo por su nombre. Su índice de aprobación estaba en -20. Y por primera vez desde que llegó a este nuevo mundo, se vio ansioso. Más tarde en la mansión familiar, Joyd se sentó a cenar con su padre. Intentó actuar con calma. Pero por dentro estaba entrando en pánico por el hecho de que había logrado evitar esta confrontación hasta ahora. Pero ¿y si el varón intentaba impedirle construir? Entonces, de repente, Arcos le dijo que explicara qué estaba tramando esta vez. Decidió que la estrategia más simple era mantenerlo corto y responder con su mejor voz ruda de Joyd. Dijo que el dueño de la taberna había pedido una habitación calefaccionada, así que construyó una. El varón preguntó si los otros aldeanos también estaban haciendo pedidos. Walleye se dio cuenta rápidamente de que su padre ya sabía casi todo. Mientras masticaba su comida, Arcos le dijo algo serio. Había que cuidar a la gente del feudo. No toleraría que su hijo les mintiera o los engañara. Así que respondió que no tenía intención de hacer ninguna de las dos cosas, así que no había motivo para preocuparse. En su cabeza, sin embargo, pensó con amargura que hiciera lo que hiciera, todos asumirían lo peor por el historial del viejo Joyd. Así que, cuando la cena pareció haber terminado, intentó levantarse de la mesa rápidamente. Su padre lo detuvo. Arcos preguntó en voz baja si todo esto tenía algo que ver con la situación de la familia. Dijo que Joyd no era ciego ni sordo. Tenía que saber lo que estaba pasando. Luego, con esa clase de cansada dulzura que dolía más que el enojo, le dijo a Joyd que no se preocupara. De algún modo, lo sacaría de este problema. Su hijo no necesitaba involucrarse demasiado. Esas palabras lo golpearon con fuerza porque le recordaron algo de su primera vida. Alguien le había dicho casi exactamente lo mismo. Que todo estaría bien. Que no era nada. Que solo debía agachar la cabeza y estudiar. En aquel entonces lo había creído. Había pensado que las cosas se arreglarían si simplemente aguantaba lo suficiente. No fue así. Así que esta vez respondió de otra manera. Le dijo a su padre que no se rindiera, porque él tampoco iba a rendirse. Esa fue exactamente la frase que habría querido decirle a su padre real unos años atrás. Algún tiempo después, revisó el estado actual del negocio. Tenían 32 pedidos del estilo A y 57 del estilo B. Ya había recibido por adelantado la mitad del dinero de la construcción. Era un comienzo prometedor. Pero antes de que pudiera disfrutarlo, llegaron dos prestamistas, Meatloaf y Shailo. Joyd notó de inmediato que pasaron junto a él sin siquiera fingir respeto,
lo cual era extraño considerando que era el hijo del Señor. Entonces se dio cuenta de quiénes eran y quiso escuchar sus conversaciones con su padre. Dentro, Shiloh le preguntó al varón frontera cuánto tiempo más pensaba seguir alargando esto. Meatlaf añadió que el plazo había vencido 5 días antes. También advirtió que, si el retraso continuaba, se verían obligados a tomar medidas. Shiloh miró alrededor de la residencia y sugirió que, si el dinero escaseaba tanto, tal vez el varón podría vender algunas cosas. Lloyd escuchó todo y pensó que el momento era perfecto. Habían llegado justo a tiempo para algo que había preparado. El sistema le dijo que actualmente tenía 36 RP. Como había ganado esos puntos al mejorar la aprobación de Javier, ahora por fin quería saber cómo gastarlos. Así que le explicó que los RP podían invertirse en habilidades. Nuestro chico quedó genuinamente impresionado y elogió con sarcasmo a la ventana emergente por finalmente explicarse bien. Entonces el sistema le dijo que lo olvidara. Pero So se disculpó de inmediato y pidió perdón, porque antagonizar a la voz mágica en su cabeza parecía una mala estrategia a largo plazo. Un círculo mágico apareció de repente debajo de él y mostró las habilidades que había detectado a partir de sus conocimientos: mecánica de suelos, hidráulica, mecánica estructural, teoría de abastecimiento de agua y alcantarillado, diseño de estructuras de acero, diseño de concreto y programación avanzada de diseño. Entonces el sistema hizo un comentario engreído diciendo que sabía más de lo que parecía saber. So protestó diciendo que había estudiado con beca, muchas gracias. Luego le mostró 2 compras disponibles. Topografía básica por 15 RP y diseño básico por 20 RP. So realmente no podía saber qué hacía ninguna de las dos solo por las etiquetas, así que decidió hacer clic en una y averiguarlo. En el momento en que la activó, abrió su ventana y sus ojos empezaron a brillar de color verde. Entonces, desde sus ojos, apareció frente a él una hermosa proyección estructural parecida a una ciudad, como si estuviera viendo una interfaz completa de topografía y diseño colocada directamente sobre el mundo. Se dio cuenta de que ya no necesitaba un topógrafo GPS aparte ni borradores en papel. Podía ver el trazado con sus propios ojos y manipular diseños en el aire con las manos. Se quedó ahí, maravillado, dibujando y ajustando estructuras en el aire. Antes de esto, había pasado incontables horas garabateando planos manualmente. Con esta habilidad, las cosas iban a volverse mucho más fáciles. Pero seguía quedando una preocupación práctica. Incluso si su proceso de diseño se aceleraba, ¿cómo se suponía que iba a manejar toda la mano de obra con solo Javier ayudando? Habría sido genial poder invocar maquinaria pesada con sus conocimientos de su mundo. Entonces apareció una ventana de notificación, respondiendo a sus pensamientos. Si quería una invocación, había una opción para eso. Lloyd se quedó quieto. ¿De verdad podía invocar cosas? El sistema se lanzó a promocionar un juego de invocación aleatoria que permitía a los usuarios gastar RP para adquirir compañeros invocados con personalidades únicas y habilidades útiles. Lloyd pensó de inmediato que sonaba como un anuncio de un juego móvil Pedowin, lo cual, sinceramente, encajaba demasiado bien con la actitud del sistema. Pero si la invocación podía funcionar como maquinaria pesada, en verdad podría resolver un problema enorme. Entonces el sistema reveló la trampa. Un intento de invocación aleatoria costaba 50 RP. Miró su total actual y se dio cuenta de que solo tenía un RP. Pero eso aún así hizo pensar a nuestro protagonista. Si las invocaciones eran como él imaginaba, entonces podrían haber sido más útiles que la maquinaria de su mundo. Fue entonces cuando se fijó una meta: conseguir más RP. Y para lograrlo, necesitaba que algunos personajes clave de la historia empezaran a apreciarlo. En ese preciso momento, dentro de la habitación con el varón frontera, Meatlaf dio un golpe enojado con la mano y soltó una sugerencia asquerosa. Si el dinero escaseaba, quizás la baronesa y sus damas podrían venderse a un lugar agradable por un buen precio. Eso fue suficiente. Arco se levantó furioso y lo reprendió por hablar de manera tan descarada en una casa noble. Entonces Lloyd apareció desde atrás y puso una mano sobre el hombro de Meatlaf. El gordo casi saltó fuera de su piel y preguntó quién era el protagonista. Arcos dijo su nombre.
El prestamista se burló diciendo que este era el hijo mayor del varón con modales extraños y preguntó por qué estaba interrumpiendo. Pero Lloyd no perdió tiempo. Le dijo que mostrara la orden. Meatloaf, confundido, preguntó a qué se refería. Y el protagonista citó con calma la ley de la familia real y la nobleza, artículo 3, cláusula 6, que establecía que los nobles tenían derecho a proteger sus intereses como vasallos del rey. Y que entrar en una residencia noble sin una orden constituía allanamiento. Esa era la parte importante. Meatloaf y Shiloh no tenían idea de lo que estaba hablando, nunca habían oído una ley así. Así que Lloyd les dijo que podían averiguarlo juntos si querían. Entonces llamó a Javier. Javier apareció al instante. Y así de simple, el protagonista le ordenó que les cortara los brazos a los intrusos. Eso fue suficiente para quebrar a ambos hombres. En el momento en que Javier desenvainó su espada, Meatloaf y Shiloh entraron en pánico y salieron corriendo. Gritaron que Lloyd se arrepentiría de esto y exigieron saber si creía que podía salirse con la suya. Nuestro chico simplemente descartó su indignación como una ridiculez mientras corrían por sus vidas. Una vez que la habitación quedó en silencio, Arcos les preguntó a Lloyd y Javier qué creían exactamente que estaban haciendo. No tenían los medios para lidiar con las consecuencias si esto salía mal. Carol Lloyd respondió poniendo una bolsa de dinero sobre la mesa. Dijo que había pensado entregarla una vez que hubiera reunido todo el dinero de los pedidos, pero eso aún debería bastar para pagar una gran parte de los intereses de ese mes. Su padre miró impactado que su hijo estuviera tomando dinero de su gente y preguntó si los estaba extorsionando. Pero antes de que el protagonista pudiera responder, Javier intervino y dijo que él personalmente se aseguraría de que el joven amo Lloyd cumpliera todos los pedidos. Mirando el rostro de su padre, Soo notó que la palabra de Javier tenía más peso que la suya jamás podría tener. Después, nuestro chico se retiró de la habitación tras manejar la situación como un profesional. Afuera, Javier preguntó cómo había conocido Lloyd esa ley. Nunca antes había estudiado leyes así. Pero el protagonista simplemente dijo que la había aprendido en algún lugar. En verdad, la conocía por el libro. En la historia original, después de que el varón y la baronesa pusieran fin a sus vidas, esos mismos prestamistas vendrían un día a desenterrar sus cuerpos y venderlos. Javier entonces invocaría exactamente esa ley y los derribaría. Conocer el contenido del libro le daba a Soo una ventaja tremenda, y la había usado a la perfección. Ahora solo estaba esperando que apareciera una ventana de notificación. Y, efectivamente, el sistema pronto lo recompensó. La aprobación del varón Frontera aumentó en 6 puntos. Lloyd ganó 60 RP, elevando su total lo suficiente como para empezar a invocar. Todo estaba saliendo exactamente según el plan. Era hora de hacer su primera invocación ahora. Así que, en medio de la noche, se dirigió a los campos. Y se aseguró de que no hubiera nadie alrededor. Entonces llamó al juego de invocación para que se abriera, y pulsó el botón de inicio sin dudar. Un brillante resplandor verde apareció de repente en el aire. Luego empezó a formarse un círculo hecho de engranajes con suficientes efectos especiales como para avergonzar a un espectáculo de fuegos artificiales en Año Nuevo. Soo entrecerró los ojos ante eso. Los engranajes habían formado un círculo mágico en el aire. Y Soo se preguntó por qué la cosa tenía que ser tan dramática. Pero ¿por qué era tan pequeño? Y además ruidoso. Solo hacía ruidos raros mientras esperaba. Entonces, desde el centro del círculo, salió una diminuta criatura parecida a una ardilla y saltó hacia él. Pero antes de poder alcanzarlo, cayó al suelo. Aún así, la criatura miró a nuestro chico con sus ojos tiernos. Soo, sin embargo, le echó un vistazo y lo llamó una decepción. El pequeño animal no se tomó bien sus palabras. Se quedó en shock. Protestó furiosamente en su propio idioma. Soo seguía sin entender una sola palabra. Pero parecía que estaba tratando de decirle que podía ser útil para Lloyd. Pero el protagonista no estaba impresionado. Simplemente no sabía qué podría hacer para ayudarlo. Quería maquinaria grande para la construcción, no una mascota pequeña. Así que le pidió que le mostrara sus habilidades.
Entonces la pequeña criatura escupió 2 hojas de papel. Zhou las recogió con puro asco, pero rápidamente se dio cuenta de que eran manuales de usuario. La criatura se presentó como Podong, un hámster adorable que merecía muchísimo amor. Los manuales explicaban que, si se le daba una semilla de girasol roja, crecería hasta volverse gigantesco por un tiempo limitado. Si se le daba una semilla azul, volvería a encogerse antes de que se acabara el tiempo límite. Zhou hizo rápidamente el cálculo. Un juego de las 2 semillas costaba 1 RP. Preguntó qué tan grande podía llegar a ser el hámster. ¿Podía al menos volverse del tamaño de un humano? Podong, claramente ofendido por la falta de fe, lo animó a probarlo y verlo. Zhou razonó que, como los hámsters eran buenos cavando y haciendo túneles, uno del tamaño de un humano ya podría ser útil. Así que le dio la semilla roja. El resultado fue explosivo. Un destello estalló con tanta fuerza y tanto ruido que Joy salió despedido hacia atrás. Cuando levantó la vista, se dio cuenta de que el hámster no solo se había vuelto del tamaño de un hombre. Esa cosa se había vuelto gigantesca. ¿15 pies? No, más. Más de 30 pies de altura. Y ahora también se veía insoportablemente orgulloso por ello. Entonces el sistema mostró las habilidades de Podong, excavación nivel 1. Para demostrarlo, el hámster gigante destrozó el suelo a una velocidad aterradora. Compactación de tierra nivel 2, mientras giraba continuamente sobre el terreno. Y bolsa de mejilla nivel 1. Escupió un enorme montículo de tierra comprimida. Zhou miró la escena y de inmediato concluyó que esto era el premio gordo. Había obtenido equipo pesado de construcción en forma de invocación. Claro, andar cargando con un hámster mágico gigante podía generar preguntas. Así que se le ocurrió lo que él consideró una respuesta brillante. Llevaría consigo un libro sobre invocación. Si alguien preguntaba, simplemente diría que era un maestro de invocación. Problema resuelto. Zhou estaba extremadamente satisfecho consigo mismo y volvió a maravillarse con su propio genio. Después de eso, su atención se desvió de inmediato hacia la mano de obra. A la mañana siguiente, Joy reunió a 30 soldados de la baronía y les hizo repetir después de él, empezando con la seguridad primero. Pero ninguno de los soldados entendía por qué nuestro chico estaba intentando hacerles decir cosas así. Le pareció moderadamente irritante que esos hombres parecieran soldados pagados para no hacer absolutamente nada mientras el feudo se ahogaba en deudas. Así que decidió arreglar eso. No solo eso, sino que además ahora tenía mano de obra gratis. Anunció que todos ellos eran soldados y, por lo tanto, esa formación era su ejército. Y el propósito de un ejército era trabajar. Hablando desde su propia experiencia militar, señaló que había pasado más tiempo cavando hoyos y arrancando maleza en el ejército que haciendo cualquier cosa remotamente gloriosa. Luego señaló el montón de arcilla que había reunido. Técnicamente Podong había hecho la mayor parte de ese trabajo en muy poco tiempo, pero los soldados no necesitaban conocer todos los detalles. Joy declaró que estaban a punto de iniciar el renacimiento del feudo. Con eso se refería al negocio de construcción de Ondol, y para que eso ocurriera, todos ellos necesitaban mover la arcilla a los sitios de construcción. Pero los hombres se veían poco impresionados, descontentos con todo esto. Pero nuestro chico ya esperaba esta situación. Fue entonces cuando intervino Neumann. Llamó a Joy por su nombre y exigió saber por qué estaba dándoles órdenes a sus hombres como si fueran simples obreros. Joy ya esperaba su llegada también. En estas tierras, había 3 caballeros, Neumann, Bayern y Javier Ashran, el verdadero protagonista del libro. Al inicio de la novela, Javier y Bayern permanecían leales al varón hasta el final de la novela, incluso después de que el feudo colapsará. Neumann no. Él fue el primero en traicionar a los arcos, vendiendo información a los estafadores que arruinaron a la familia. Joy ya sabía que ese hombre era veneno. Además, no quería que el caballero principal de estas tierras fuera semejante basura. Así que actuó, afirmó que era obvio lo que estaba haciendo. Pero Sir Neumann lo acusó de hacer que soldados honorables se cubrieran de tierra y dijo que, como su comandante, no lo permitiría.
Joy desestimó todo el discurso como una tontería y supuso que en realidad solo estaba furioso porque su negocio se estaba acercando a ganar suficiente dinero para pagar la deuda. Neumann fue todavía más lejos y dijo que no sabía cómo Joy había engañado a su señoría para permitir esto, pero, basándose en su conducta pasada, no había razón para creer que esta operación fuera para otra cosa que no fuera la ganancia personal del protagonista. Joy respondió que sonaba bastante acertado. Entonces lo provocó. Neumann se enfureció de inmediato. Con una sola frase, las venas ya se le marcaban en la piel. Notó rápidamente que este tipo jamás podría jugar clasificatorias en League of Legends. Lo banearían del chat para siempre o rompería su monitor con esa clase de control de ira. Y no se quedó ahí, le lanzó polvo con la pala. Solo para provocarlo todavía más. Todos los que estaban mirando quedaron absolutamente incrédulos. Pero So sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Mientras tanto, Neumann, furioso, lo llamó canalla. ¿Estaba insultando el honor de un caballero? Y en su mente, declaró que Joy no era más que el hijo de un varón pobre al borde de la ruina. Nuestro chico simplemente se llevó la mano a la oreja y le preguntó con tono burlón si podía repetirlo. ¿De verdad el caballero proponía que olvidaran los rangos y lo resolvieran en un duelo? Hizo girar la pala magistralmente en la mano como si hubiera usado esa cosa durante años y años, y la apuntó hacia Neumann. Mientras sonreía, añadió que, si el caballero así lo quería, podían resolverlo cara a cara. Neumann aceptó al instante y dijo que haría que Joy se arrepintiera de esto. Más tarde, Javier le dijo a Joy que el duelo había sido fijado para un mes después y preguntó si realmente confiaba en poder ganar. Joy lo miró como si todo aquello apenas valiera el esfuerzo. Entonces admitió sin rodeos que, por supuesto, no confiaba en poder ganar. Neumann ya era un espadachín experto de bajo nivel que había despertado el corazón de Maná, mientras que Joy prácticamente no era nadie. La diferencia entre ambos era obvia, así que la pregunta de Javier le pareció tonta. Así que siguió molestando al chico de cabello blanco. Eso bastó para hacer estallar el temperamento de Javier. Por un breve instante, pareció que estaba considerando seriamente cortar a Joy del mismo. Pero igual de rápido, se contuvo. Ni siquiera él soportaba la provocación del amo Joy. Aún así, cuanto más pensaba Javier en ello, más extraña se volvía toda la situación. No podía quitarse de encima la sensación de que Joy había manipulado todo desde el principio. Le había lanzado tierra en la cara a Neumann, había provocado el choque y había empujado el conflicto hacia adelante con tanta agresividad que, al principio, había parecido que simplemente había vuelto a sus viejas imprudencias. Pero cuanto más lo repasaba Javier en su cabeza, menos aleatorio parecía. Joy primero había pedido separarse de Javier, lo que le dio la oportunidad perfecta de provocar directamente a Neumann. Además de eso, había hecho los arreglos para que Vayan asumiera como supervisor sustituto del trabajo de los soldados. Nada de eso parecía accidental. Y ahora Joy estaba diciendo con toda calma que no tenía confianza. Entonces, ¿por qué había querido el duelo en primer lugar? Javier no podía entenderlo. Además, el comportamiento asqueroso de Joy era suficiente para hacer que quisiera cortarlo allí mismo. Entonces Joy mencionó de repente que necesitaba que el caballero hiciera algo por él. Con esa cara arrogante, le pidió a Javier que le enseñara la espada. Javier se negó. Así que el protagonista preguntó por qué. Pero el deber del caballero era solo observar, no entrenarlo. Más importante aún, si una basura humana como Joy aprendía a pelear correctamente, se convertiría en una amenaza todavía mayor para todos los que estuvieran cerca. Joy preguntó si Javier siempre tenía que ser tan directo al insultarlo, y luego volvió a preguntar. ¿Javier seguiría negándose si enseñarle esgrima significaba curarle el insomnio a cambio? Eso captó de inmediato la atención de Javier. Pero no sabía cómo nuestro chico sabía eso. So obviamente conocía ese hecho por el libro. No solo eso, sino también cómo curarlo. En ese mundo, los caballeros generalmente se dividían en 4 rangos: espadachín experto de bajo nivel, espadachín experto de nivel medio, espadachín experto de alto nivel, y luego maestro de la espada.
Javier estaba justo al borde de convertirse en un maestro de la espada, y el proceso venía acompañado de un insomnio severo como efecto secundario. Después de todo, estaba al borde de convertirse básicamente en un superhumano con sentidos agudizados. No era raro que no pudiera dormir. Por supuesto, Javier no debería tener este conocimiento todavía en esta etapa del libro. Así que Lloyd hizo un trato. Él curaría el insomnio de Javier y el caballero le enseñaría la espada. Javier suspiró y aceptó. Aunque solo porque estaba convencido de que Lloyd fallaría. Ya había probado de todo: terapia cognitiva del sueño, hierbas, aromaterapia, ejercicio, medicina oriental, todo. Nada había funcionado. Pero Lloyd tenía su propia respuesta. En apenas unos minutos, Lloyd tenía a Javier durmiendo en una silla como un bebé. Nuestro chico ya conocía desde hacía mucho el truco para hacerlo dormirse. En el libro, Javier se había quedado dormido mientras escuchaba un largo hechizo mágico. Así que el protagonista razonó que existía algo todavía más inductivo para el sueño: la ingeniería civil. Más específicamente, su libro de texto de concreto reforzado. Y así de simple, la esgrima del verdadero protagonista ahora pasó a ser de Lloyd. A la mañana siguiente, comenzó el entrenamiento. Javier llevó a Lloyd al campo y le ordenó correr 50 vueltas alrededor del perímetro. Lloyd empezó a correr sin quejarse. El caballero lo observó con sorpresa. Claramente esperaba resistencia. Lloyd ya respiraba con dificultad. No le gustaba este entrenamiento, dijo que Javier debería enseñarle técnicas de espada en lugar de esto. Pero aún así, siguió corriendo. Cada vez que nuestro chico pasaba junto al caballero, lo provocaba un poco. Lloyd sabía que Javier pensaría que se rendiría a mitad de camino. También sabía que Javier intentaría dejar de enseñarle usando esa excusa. Ese comentario dio justo en el blanco. Javier estaba exactamente esperando ese momento. Pero el protagonista se rió y dijo que iba a terminar la carrera correctamente y que el caballero tendría que enseñarle. Entonces el sistema anunció que una de sus habilidades pasivas del tipo fastidioso había subido de nivel otra vez, haciéndolo todavía más capaz de provocar irritación en todos a su alrededor. Lloyd lo descartó como una tontería. Ya se estaba inventando habilidades solo para molestarlo. Pero en privado Su admitió que este entrenamiento era duro. Muy duro. Aún así, cuando lo comparaba con su vida en Corea, le parecía manejable. Allá, nadie lo estaba esperando. Se despertaba cada día en una habitación de alquiler diminuta, cargaba ladrillos en obras de construcción, descargaba camiones durante la noche. Y trabajaba duro solo para no morirse de hambre. Se había aferrado a la pequeña esperanza de que las cosas mejorarían algún día si seguía resistiendo. Pero esos días nunca llegaron. Así que ahora, cuando le ardían las piernas, cuando le dolían los pulmones, se decía a sí mismo que esto no era nada. Cayó la noche, y siguió corriendo. Javier lo observó y vio que esa determinación era real. Y en ese preciso momento, por fin decidió enseñarle sus técnicas de espada. El sistema recompensó a Lloyd con otra subida en la aprobación de Javier y más RP, aunque la aprobación total seguía en -28. En otro lugar, el barón Frontera confrontó a Neumann por el comportamiento de su hijo. Dijo que no podía creer la falta de respeto del muchacho, especialmente después de las 5 generaciones de servicio del caballero a su familia. Admitió que había pensado que Lloyd por fin había entrado en razón recientemente, pero ahora se daba cuenta de que se había equivocado. Así que Arcos no veía una causa justa para detener el duelo. Solo le advirtió a Neumann que no fuera demasiado duro. El propósito era hacer que el arrogante gamberro Lloyd volviera en sí, no herirlo. Neumann se inclinó y dijo que entendía. Pero por dentro, sus pensamientos eran mucho más oscuros. Para él, los duelos no siempre salían como se pretendía. Si Lloyd llegaba a morir durante la pelea, que así fuera. Y si el varón intentaba oponerse, Neumann también lo mataría. Y a la baronesa. Luego montaría toda la escena como si la familia se hubiera quitado la vida, abandonaría esta pequeña aldea y se mudaría a un lugar más grande. En su mente, las acciones recientes de Lloyd en realidad habían acelerado la oportunidad perfecta.
Se alejó riéndose en voz baja para sí mismo. Entonces pasó un mes, y el día del duelo por fin llegó. Lloyd Frontera y Neumann dieron un paso al frente. Mientras Arcos Frontera, Marbella Frontera, Javier y una multitud de espectadores se reunían para observar en tenso silencio. Neumann tomó su espada en la mano y preguntó si Lloyd estaba listo. Lloyd respondió levantando su pala de una patada hacia el aire. La atrapó sobre su hombro con confianza. Luego declaró que estaba más que listo para dejar inconsciente a Neumann. Y ahí es donde lo vamos a dejar por hoy. Lloyd entró al terreno del duelo con nada más que una pala, un plan y mucha más confianza de la que cualquiera de los presentes se sentía cómodo soportando. Si quieren ver qué pasa cuando un maniático de la ingeniería civil finalmente pone esa confianza a prueba, dejen su like y díganos en los comentarios si quieren la siguiente parte. Gracias por ver. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio de Plotoria.